Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos a nuestras clases. Hoy vamos a estar hablando, yo creo que lo vamos a hacer en dos clases. Vamos a hablar acerca de qué es la Biblia, cómo se divide. Hay personas que ven nuestros videos y no saben, no han utilizado nunca una Biblia y es por eso que a un comentario que nos hicieron, que querían saber más sobre la Biblia, cómo utilizarla, cómo encontrar un capítulo, qué es un versículo, todo eso. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver por quién fue inspirada. Vamos a ver todo sobre la Biblia. Yo creo que lo vamos a ver en dos clases. Creo que para los que ya conocen de la palabra de Dios también es importante. Estoy segura que va a haber cosas que van a ser de interés para ustedes también. Y si pueden aportar en los comentarios, por favor, háganlo porque así nos beneficiamos todos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ponerle a estas, yo creo que, como les digo, yo creo que van a ser dos clases. Hablemos de la Biblia. Bueno, vamos a ver primero. 16 siglos se tardaron para lograr que estuviera lista la Biblia. Bueno, la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, la Biblia está escrita por Dios, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo a 40 autores. Y como les digo, mucha gente dice que no, pero está escrita por el hombre y que no es veraz y que son mentiras. Pues Dios utilizó a esos 40 hombres, a esos 40 autores, para que la escribieran, pero está inspirada por Dios. Así que de su palabra, ¿verdad? Para nosotros los que somos cristianos, este es nuestro manual de vida. Dios nos habla a través de su palabra. Nos habla de varias maneras, pero esta es una de las varias maneras que nos habla, a través de su palabra. Y nosotros, como cristianos, sabemos, ¿verdad?, que necesitamos tener una relación con Dios, porque nosotros yo no estoy hablándote de una religión, te estoy hablando de una relación con Dios. Y para yo tener una relación con Dios, yo necesito conocer a Dios. Si yo no lo conozco, yo no tengo una relación con Él. Entonces, para poder conocer a Dios, yo necesito leer su palabra. Entonces, bueno, pues me desvié del tema, ¿verdad? De lo que estaba hablando, pero bueno, regresamos al tema de la Biblia. Como les digo, fue inspirada a 40 autores, ¿verdad? 40 hombres. Después, como les dije, se tardaron 16 siglos para que estuvieran listos esos 66 libros. Todos ellos guardan sabiduría y conocimiento de Dios. La palabra testamento, bueno, déjenme decirles, la palabra, bueno, aquí tengo una Biblia, ¿verdad? Esta es una Biblia. En esta Biblia hay 66 libros, que es lo que estamos diciendo, ¿verdad? La Biblia se divide en dos, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, la palabra testamento significa pacto o acuerdo. Por lo tanto, en su división básica, la Biblia registra dos relaciones de pacto entre Dios y la humanidad. La primera relación de pacto, es decir, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, fue ratificada en el monte Sinaí entre Dios y la nación judía. Bueno, este pacto fue una anticipación y referencia a un nuevo pacto
prometido en Jeremías 31:31. Y aquí se los quiero leer lo que dice Jeremías. Bueno, Jeremías está en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice el Jeremías 31:31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. 32. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto, el 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nada a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Bueno, aquí estamos hablando, aquí ya estaba profetizando, ¿verdad? En Jeremías. Bueno, vamos a ver, como les dije, la Biblia consta de 66 libros. Dijimos que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, o pacto, como ustedes le quieran decir, ¿verdad? De cualquiera de las dos maneras está bien dicho. Bueno, vamos a ver, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Bueno, el Antiguo Testamento, como les dije, son 39 libros. Estos fueron escritos en el idioma hebreo, traducidos más tarde al griego y al latín. Bueno, vamos a decirles cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Bueno, primero que nada tenemos 5 libros, los primeros 5 libros que son, se les llama el Pentateuco, ¿verdad? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tenemos los siguientes libros, ¿verdad? Estos 39 del Antiguo Testamento. Los siguientes 12 libros son históricos. Estos son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Después tenemos 5 libros de sabiduría, que estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y por último tenemos 5 libros que son los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Discúlpenme, no son los 5 últimos del Antiguo Testamento. Tenemos 12 libros también que son los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bueno, dentro, como les dije, dentro de estos 66 libros, ¿verdad? Dijimos, hay el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Ahorita los que les nombré son los del Antiguo Testamento, que dijimos que eran 39, y dentro de estos 39 hay estas divisiones, como les dije. Los 5 primeros libros, que son el Pentateuco, luego hay 12 libros históricos, luego hay 5 libros de sabiduría, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Bueno, ahora vamos a empezar con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que dijimos que son 27 libros. Estos fueron escritos en griego
Y bueno, aquí el Nuevo Testamento ya es cuando nuestro Señor Jesús ya estaba en la tierra, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a hablar primero, dentro de estos 27 libros están los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos un libro histórico que son los Hechos, que a mí me encanta el libro de Hechos. Aquí nos habla de la iglesia primitiva, de todo lo que pasó, nos habla del Espíritu Santo. Es un libro, bueno, todos, ¿verdad? Pero digo, nosotros como creyentes debemos de leer ese libro. De verdad que me encanta. Toda la Biblia, ¿verdad? Pero si apenas vas a empezar a leer la palabra de Dios, te recomiendo que lo leas. Después tenemos 14 cartas paulinas. Paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Y bueno, estas son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Después tenemos 7 cartas particulares, que son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último tenemos un libro de profecías que es Apocalipsis. Cuando leemos la Biblia y pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hay un lapso de tiempo que no lo conocemos en realidad y es un periodo de 400 años en la historia de la humanidad, que representa un silencio de Dios, donde no había profetas en Israel. El último había sido el profeta Malaquías y la gente entonces acudía a los escribas para que les interpretaran la ley. Les voy a poner por aquí un dibujo, una foto, un dibujo, donde vamos a hablar de versículos, de capítulos y versículos, ¿verdad? Para poderlo entender. Esto es parte de las divisiones de la Biblia. Realmente, de verdad que necesitamos considerarnos afortunados de contar con la Biblia que existe el día de hoy. Porque la Biblia de antes, y les voy a dejar una foto aquí también, estaba todo, todo así por nada más escrito así. La Biblia que nosotros conocemos, como les digo, es con versículos, con capítulos y versículos. En otro tiempo, la forma organizada de la Biblia era muy diferente a como la conocemos hoy. Esta, como les digo, no incluía ni capítulos ni versículos. En los siglos pasados era complicado encontrar un versículo bíblico. Los libros originales eran trozos de texto que no contenían capítulos ni versículos ni títulos de cabecera que facilitaban encontrar un texto en particular. En Hechos 1:20, Pedro hace referencia a un texto perteneciente al libro de Salmos. Él expresa por qué está escrito en el libro de Salmos. Al no contar con capítulos ni versículos, cualquier creyente en aquellos días tendría que buscar en los Salmos hasta encontrar lo mencionado por Pedro. Imagínense, de verdad que sí somos súper bendecidos de tener la Biblia como la tenemos, de tener la Biblia en nuestras manos, así con esa división de versículos y capítulos, también de tener nuestra Biblia en español. Hoy tenemos muchas versiones. Bueno, estamos súper bendecidos. Gracias a Dios, en la actualidad las Biblias son baratas también. Antes eran muy caras las Biblias. Ahora, si no tenemos acceso a una Biblia así de papel, podemos tener acceso a la Biblia en nuestro teléfono, en una versión que es gratuita, que no nos va a costar nada.
De verdad que, o sea, de cualquier manera podemos tener acceso a una Biblia, gracias a Dios. Y bueno, como les dije, les voy a poner aquí para que entendamos. Primero vamos a tener el capítulo. El primer número es el capítulo. Lo que sigue son los versículos. Primero está el nombre del libro, luego el capítulo y luego los versículos. Puede ser del versículo tal al versículo tal, ¿verdad? No les estoy dando ahorita un ejemplo porque no sé qué foto les voy a poner, pero yo les voy a poner una foto para que se entienda mejor. Bueno, en el año de 1560 se publicó la Biblia, que incluyó por primera vez los capítulos y versículos. Esta Biblia fue llamada la Biblia de Ginebra. Si encuentro una foto, se las pongo aquí para que la veamos también. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones de la Biblia. Bueno, dice aquí Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia es un libro vivo y por ser así es muy activo. Este libro es útil para hacer muchas cosas, tanto para Dios como para nosotros. En las siguientes secciones veremos algunos versículos que muestran 6 funciones primordiales en cuanto a la palabra de Dios, de que es viva y eficaz. Bueno, vamos a ver. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. En Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. La primera función de este libro vivo es que da testimonio de Cristo, desde el principio hasta el final de las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En las escrituras se revela la persona maravillosa de Cristo y su obra redentora. Es bastante fácil encontrar en el Nuevo Testamento ciertamente que se da testimonio de Cristo, pero acerca del Antiguo Testamento, vemos también cómo abarca de Cristo en sus muchas historias, profecías, poemas y genealogías. Después de su resurrección, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, estas son mis palabras, las cuales os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto indica que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y que está compuesto de la ley, los profetas, los salmos, fueron escritos respecto a Cristo. Lo que esto significa para nosotros. Bueno, debido a que las escrituras testifican de Cristo, para que podamos ser beneficiados por la palabra, debemos enfocarnos en él cada vez que acudamos a la Biblia. Antes de leerla podemos orar, Señor Jesús, no quiero que pase desapercibida tu palabra. Vengo a ti ahora mismo. Ayúdame a verte en cada una de estas páginas. Y algo súper importante que les quería compartir también y que se me olvidó comentarles es que antes de empezar a leer la palabra de Dios, siempre que no se nos olvide pedirle al Espíritu Santo que sea Él que nos enseñe su palabra, que sea Él el que nos hable, que sea Él el que traiga esa palabra que necesitamos. Bueno, la Biblia o la palabra de Dios hace al hombre sabio para su salvación. En 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús.
Las escrituras hacen al hombre sabio para salvación, indica que nos revela la manera de Dios de la salvación en Cristo y el camino de la salvación por medio de la fe. Es por medio de la palabra de Dios que podemos saber cómo ser salvos. Así que la Biblia testifica del Señor respecto a Cristo y nos revela la manera de ser salvos. Bueno, la Biblia o la palabra de Dios hace que el hombre sea regenerado. Este es otro punto, ¿verdad? En Primera de Pedro 1:23 dice, así habiendo sido regenerados, no de simple corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es una simiente de vida. Cuando las personas escuchan la palabra de Dios, ésta opera en ellos a fin de regenerarlos con su vida. A ver, ¿qué más? Bueno, lo que esto significa para nosotros. Si ya somos regenerados o nacidos de nuevo, es importante darnos cuenta que la palabra viviente de Dios también puede generar vida en otros. Si nuestros amigos incrédulos están abiertos y dispuestos, podemos leer la palabra con ellos para enseñarles. Así que, bueno, al orar por ellos, podemos pedirle al Señor que esta simiente de vida crezca en ellos y que logre que sean los hijos regenerados de Dios. La palabra, este es otro punto, la palabra es leche espiritual para los hombres. Dice Primera de Pedro 2, del versículo 2 al 3 dice, desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado lo bueno que es del Señor. Después de que un niño nace, su necesidad inmediata no es estudiar, sino ser nutrido. Necesita la leche para vivir y crecer. La Biblia es la leche que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Bueno. Otro punto es la Biblia es el pan de vida para los creyentes. Mateo 4:4, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de las Escrituras no solamente es nuestra leche espiritual, sino también es nuestro pan de vida espiritual. Otro punto es la palabra de Dios hace que el hombre sea cabal. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabal, enteramente equipado para toda buena obra. Bueno, vamos a ver qué más. Bueno, ahora vamos a hablar de las traducciones de la Biblia. Hacer copias de la Biblia antes de la imprenta era un asunto tremendo. Los hombres llamados escribas dedicaban toda su vida a la tarea de copiar los manuscritos, imagínense letra por letra, renglón por renglón. Traducir la Biblia de su idioma original a cualquier otro idioma era un asunto todavía más difícil. Significaba que las personas tenían que decir lo que Dios realmente estaba diciendo. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en arameo y hebreo, dos idiomas estrechamente ligados. Esto hace sentido cuando sabemos que todos estos escritores eran hebreos.
El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, porque era el idioma común de la época. La primera traducción fue cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Bueno, 6 de cada una de las tribus de Israel escribió. Bueno, la primera traducción fue cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Después, bueno, fue hecha por 62 hombres, 6 de cada una de las tribus de Israel. Después de esa, han existido muchas traducciones. Posiblemente las más famosas sea la Reina Valera, también la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Y bueno, ahorita en la actualidad existen muchas versiones. Bueno, hay dos escuelas de pensamiento acerca de traducir, ¿verdad? Ya hablando de las versiones. De la manera de traducirla, hay dos, ¿verdad? Como les dije, la primera es palabra por palabra. Cada palabra individual es traducida al nuevo idioma. Estas traducciones pueden ser un poco más difíciles de leer y también un poco extrañas. Algunas veces no hay una palabra equivalente. Algunas veces la traducción termina con más palabras, con voces técnicas en el esfuerzo por ser preciso, por lo que es más difícil de leer. Por ejemplo, esta sería la traducción de la Reina Valera o la Biblia de las Américas, entre muchas otras, ¿verdad? Y luego tenemos pensamiento por pensamiento. En lugar de traducir cada palabra, el traductor considera la frase completa o la idea y y lo traduce, ¿verdad? Bueno, de estas versiones, bueno, es más fáciles de leer, ¿no? Cuando es pensamiento por pensamiento. Un ejemplo de esta es la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy. Y bueno, después vamos a ver métodos, pero bueno, por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Recapitulando, dijimos que la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, a 40 autores. Dijimos que la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o pacto, ¿verdad? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, como le queramos llamar, es correcto de cualquiera de las dos maneras. Son 66 libros los que componen la Biblia. ¿Qué más? Hablamos sobre los libros que componen cada una, del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay divisiones también. También hablamos sobre que en la antigüedad, bueno, la Biblia no tenía versículos, ni capítulos, ni nada, entonces era mucho más difícil encontrar algún verso que queríamos. En la actualidad estamos súper bendecidos porque como está ya reestructurada la Biblia, es una bendición que tengamos capítulos y versículos, libro por libro. Bueno, es mucho más fácil que nosotros vayamos y encontremos lo que estamos buscando. También hablamos de las traducciones. Hablamos de las versiones, bueno, dijimos que unas son traducidas palabra por palabra y que muchas veces esta es un poco más difícil de entender. Y ejemplo de esto, bueno, sería la Reina Valera, que es la que pues más se conoce. La siguiente sería pensamiento por pensamiento, y un ejemplo de esto, bueno, es la Nueva Versión. Y pues estamos definitivamente súper bendecidos de tener o poder tener una Biblia en nuestras manos. Así que, bueno, pues espero que les haya gustado. Si la clase de hoy, si alguien tiene dudas, por favor,
los comentarios pónganlas y para tratar de irlas contestando la siguiente clase. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.